Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy nos hemos desplazado de nuestro lugar habitual, de nuestro lugar de entrevistas habitual, y hemos venido a Madrid porque tenemos la inmensa suerte de poder entrevistar a, en mi opinión, quizá el gestor más destacado de este país, gestor de fondos más destacado de este país, Iván Martín, gestor de Magallanes, con el que pensamos hablar de todo lo que tiene que ver con la inversión, de todo el trabajo que él hace, y esperamos pues aprender muchísimo del trabajo que hacen cada día en Magallanes. Iván, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, por estar con nosotros hoy y por charlar con nosotros. Lo primero que tengo que decir es que hoy estoy rodeado de Ivanes. Vaya. Y además los dos con mucha sabiduría, o sea que espero sobrevivir a este encuentro. Bien, muchas gracias. Y la primera pregunta que sabemos hacer es ¿cómo llega Iván Martín niño, a convertirse en un gestor de fondos? Y a convertirse en un gestor de fondos value. Dos cosas que no son muy comunes en el mundo profesional y menos cuando tú empezaste en este camino. Muy bien. Primero de todo, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar con vosotros. Y me abrumas un poco con la presentación, porque esto de las expectativas altas luego tiene un recorrido que es el riesgo. La reversión a la media. El riesgo es poder empeorarlo, pero no, muchas gracias, sois muy generosos, Lorenzo, no, lo agradezco que estéis aquí con nosotros. Bueno, los orígenes de la inversión en valor, en mi caso, ¿por qué abrazo esta filosofía, esta forma de hacer las cosas? Pues es un poco de forma accidental, fíjate, un poco accidental. O sea, yo no estaba programado para ser inversor en valor, ¿no? Yo creo que ninguno conscientemente está muy programado prácticamente para casi nada de la vida. Nadie sale con una vocación muy clara, ¿no? La vocación se va haciendo, lo que sí que tienes es una predisposición a algo. Yo tenía una predisposición ya de jovencito, en la época universitaria. A mí me atraía mucho la figura de los empresarios, me atraía mucho, ¿no?, las historias de empresarios. Yo lo que leía de los periódicos que había por casa, pues me fascinaba mucho la parte de economía, no tanto el PIB, la inflación y tal, que no me atraía mucho. Iba a decir que ahora tampoco. Tengo una opinión. Correcto. Y vivimos en este mundo y generamos inflación y generamos PIB. Pero creo que nos despistamos cuando solo el análisis económico se centra en esto. A mí lo que me interesaba mucho eran las historias de empresarios. Tal empresario ha creado esta compañía y la ha vendido a tal grupo, o tal grupo ha creado una forma de hacer las cosas. Eso me fascinaba mucho, era algo que me entretenía. Entonces, yo tenía esa predisposición junto con pues, todos los que nos interesa esta profesión, ya no solo inversión en valor, sino la inversión pues, va ligado pues, te gusta leer, ¿no? Lees y te descubres cosas, ¿no? La pasión por la lectura. Me gustaba leer pues, biografías de empresarios y disfrutaba mucho con ellas. Yo tomé la decisión de hacer una carrera que se parezca a lo que más o menos me gusta, y eso es lo que hoy es empresarial, es administración y dirección de empresas, ya tiene 1000 nombres, ¿no? Sí. No sé, yo sé que hice algo. Una de esas también. Yo hice algo. Y luego lo complementé con un máster de análisis financiero, y la verdad que yo esperaba encontrar ahí el santo grial que me pusiera en la pista de dedicarme a eso que yo creía que me gustaba. Y bueno, no estuvo mal. Recomiendo que la gente estudie, por supuesto, pero que uno tiene que buscar un poco su sitio, tiene que tener un poco de iniciativa, ¿no? Fue a finales de, estamos hablando de finales de los 90, cuando leo por primera vez El inversor inteligente, también fruto de accidente, porque yo mi formación empiezo a enfocar un poco a temas más cuantitativos. Como no encuentro el sitio y lo que yo esperaba con lo que yo recibo no me cuadra mucho, empiezo a orientarme en la parte más cuantitativa, y es donde me siento ahí más fuerte, más seguro, ¿no? Por la falsa sensación de seguridad que te dan los números aplicados a las finanzas, ¿no? Es decir,
que nos Eso es sirvan. interesante, falsa sensación de seguridad. Eso hay que profundizar. Sí, en eso luego podemos apretaremos luego un poco. desarrollar. No sé si voy a ser capaz de repetirlo igual. No, pero explicar ese concepto, Pero me ¿por qué ayudáis. dices eso? ¿no? Sí. Entonces yo fui por ahí, entonces me veía en el mundo de las finanzas, ¿no? Las inversiones por el lado cuantitativo, ¿no? Entonces, de hecho, mi tesis de final de máster pues fue por ahí, ¿no? Como estimar la volatilidad en el corto plazo con modelos canarias, ya no te sé ni escribir las primeras líneas de la fórmula, pero yo solo creía entonces. Entonces esto coincidió y abrí un poco la historia, pues, este es el génesis, ¿no? Respondiendo a tu pregunta. Esto hay que ponerlo en situación final de los 90, estalla el famoso fondo Long-Term Capital Management, Sí. gestionado por varios premios Nobel, ¿no? Basado en técnicas puramente cuantitativas. O sea, Sí. a mí eso me fascinaba, ¿no? Mis ídolos del momento, ¿no? Literalmente. Entonces yo me hacía con los libros que podía, claro, esto hace 20 años, hacerse con un libro escrito en inglés que no se publicaba aquí era difícil, tardaba como 2 meses en llegar, y cuando llegaba, vamos, era como si hubiera ganado la liga tu equipo preferido, el que sea. Y entonces yo me veía por ahí, entonces cae el Long-Term Capital Management, y para mí eso es un shock, ¿no? Yo, joder, ¿cómo puede ser que esta gente, con lo lista que es, aplicando los modelos que ellos mismos han creado, que yo estudio, yo creo que esto es así, sí o sí, pues sean capaces de protagonizar la quiebra más grande de la historia de una entidad no bancaria, ¿no? Que fue un hedge fund, ¿no? Fue una caída que tuvo que rescatar la Reserva Federal. Y entonces ahí, por eso digo que es todo accidentes, ¿no? Una sucesión de eventos accidentales que no azarosos. Claro. Es que esto no es tirar una moneda. ¿Qué hago hoy? Hoy leo este libro. Estás encaminando una dirección. Los accidentes te va llevando a otra cosa, pero van sucediendo cosas en el camino que te cambian la dirección. Exactamente. Tú tienes que tener una predisposición, ¿no? una actitud que dice, ¿no? Sé positivo, sé proactivo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir esto, que sin darte cuenta tú estás expuesto. Claro. Fue Picasso el que lo dijo, que la inspiración te tiene que pillar trabajando. Exacto. O por no se lo atribuye a él. ¿No? Claro. Esto no va de, a ver qué hago hoy. No, claro. Tú tienes que estar activo, ¿no? Entonces, en esta actividad, en esta curiosidad, leyendo, descubrí pues un artículo muy ácido que hablaba del Long-Term Capital Management, ¿no? Y de los analistas cuantitativos, cómo pues, habían caído en desgracia, porque los modelos, cuando más los necesitabas, fallaban, no funcionaban, y digo, madre mía, entonces yo lo leí y hacía una referencia a los auténticos, a los de siempre, analistas cuantitativos, decía ahí, que habían tenido rentabilidades a largo plazo fuera de lo normal. Y entonces hablaba de Graham, de Dodd, en Security Analysis, Misión Inteligente, y ese fue el comienzo. ¿Esto qué es? Claro. ¿Esto qué es? Porque yo me consideraba muy buen estudiante, muy aplicado y tal, y jamás había oído hablar de esta gente. Con unos historiales de rentabilidad, ni Warren Buffett había oído hablar nada de esto. Entonces, ese fue la chispa que hizo que, sin saber yo qué era el value investing ni nada, simplemente por curiosidad, por la referencia que hacían y por mi inquietud. Y ese fue el comienzo de todo, ¿no? He hecho muy largo la historia, pero ese fue el comienzo. Entonces, lo continúo a riesgo de anticipar a lo mejor cualquier pregunta que pueda venir. En ese momento, yo tengo la oportunidad de trabajar como analista en una gestora pequeña, modesta en aquel momento, que era la de Banco Atlántico, que luego compró Banco Sabadell. Y entonces empiezo aplicando lo que estaba estudiando, que eran los métodos, creo que cuantitativos puros del value investing, lo que hoy se le llama el deep value, que era security analysis, ¿no? Era PER bajo, crecimiento del ROE, del LPS, del beneficio por acción, poca deuda, price to book bajo. Y entonces esos fueron mis comienzos profesionales aplicando lo que yo estaba estudiando entonces en los 2000 de forma autodidacta, con buenos resultados porque coincide con la caída definitiva de la burbuja TMT y el descubrimiento de aquello olvidado, ¿no? Aparcado, invisible, que era lo que se llamaba, acordaos, la vieja economía, ¿no? La vieja economía. Cuando murió todo lo de Internet. Y entonces eso resucitó. Y entonces, claro, yo estoy invertido ahí y eso fue el comienzo de la unión indisoluble entre Iván Martín y el value investing. Hasta ahora, 20 años. De hecho,
Bueno, al principio has dicho que estabas entre dos Ivanes de que sabían mucho. A mí me has hundido ahí porque no me puedo comparar con él. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que a mí me encanta la parte académica y he visto, Iván, que a colación de lo que estabas diciendo de la idea de Deep Value y tu Value Investing, tus portfolios, tus carteras en ocasiones tocan temas muy Deep Value desde mi punto de vista. E incluso haciendo alguna regresión de tus track record, dices, ostras, es que Iván tiene mucha parte de Deep Value, ¿no? Entonces, ¿cuánto de Deep Value Investor es Iván Martín y por qué, ¿no? Yo creo que, además hay una cosa que me gustaría preguntarte específicamente, porque solo te lo he escuchado a ti y me encantó. Perdona que haga larga la pregunta, pero es que me parece que es un punto súper chulo. Y es que escuché hace un tiempo ya, hablabas de una empresa en la que, en particular, esa empresa tenía una caja por acción muy superior al precio al que estabas comprando la empresa. Claro, eso enseguida se me canalizó el tema Deep Value otra vez, el buscar algo muy infravalorado o que tenga una disposición de este tipo, donde lo que adquieres te reporta más de lo que pagas. Me pareció fantástico. Hicimos un estudio a 30 años con el backtest, la herramienta de backtest de Zona Value, y con esa variable en concreto. Y bueno, era espectacular, da una rentabilidad de un 22, lo testamos a 30 años con portfolios de 30 acciones del top del ranking, Estados Unidos, Canadá y Europa, un 22 y pico esa variable, ¿no? de rentabilidad anual media. Entonces, la pregunta va por ahí, ¿cuánto de todo esto es Iván Martín? Porque me parece que es una pasada y solo te lo había escuchado a ti. No te sé decir, Iván, el porcentaje, pero voy a hacer un poco la pregunta, la voy a llevar a mi terreno sin evadirla. Vale. Soy versátil en ese sentido, no soy dogmático en el sentido de solo soy un Deep Value Investor o solo soy, que eso sí que no lo soy, un Quality Investor y no importa que pague. Okay. Eso ya seguro que no lo voy a ser. Eso está claro. Pero en la cartera hay cosas que dices, oye, esto tiene calidad. Nosotros compramos Inditex hace 2 años. Oye, ¿esto qué es? ¿Esto es Value? ¿Esto es Deep? ¿Esto es...? No es un net, ¿no? Claro, está por debajo de working capital, no lo es. Pero tiene valor porque compras por debajo de lo que para nosotros vale, ¿no? del precio fundamental, objetivo, intrínseco. Entonces, esa primera observación, soy versátil en ese sentido. De hecho, la cartera la clasificamos, soy versátil y soy metódico, es como, yo creo, herencia de mi formación más cuantitativa. Yo todo lo tengo muy parametrizado, muy, ¿cómo decirlo?, clasificado, esquematizado, y clasifico las ideas, en qué tipo de compañías son, y tomo prestado, es muy académico, tomo prestado, conoceréis bien la clasificación que hizo en su día Peter Lynch en One Up on Wall Street, la tipología de compañías, esa la tomo prestada, no es original de Magallanes, sí que es verdad que hemos sido originales aplicándola en términos prácticos, entonces ahí lo tengo clasificado, entonces ahí tú puedes ver cosas que son Deep Value, cosas que son no tan Deep Value, cosas que son reestructuraciones o standalones también, también hacemos cosas así, cosas que son más intensivas en capital, cosas que son más intangibles, depende del momento. Ahora, por ejemplo, el momento de mercado es más hacia el Deep Value, creo yo. Si alguien aspira a tener, es que tampoco se puede garantizar, pero tener rentabilidades importantes en el medio y largo plazo, los próximos 5 años, creo que tiene que picotear en la parte que clasificaríamos como Deep Value, que es en la que está basada toda esta amalgama de análisis que hay, muy recurrente, hay alguno muy interesante que ha salido recientemente, que hacemos mención en la carta, el famoso dilema, famosa diversión, bifurcación, no divertido, bifurcación entre el value y el growth. Sí, este que ahora se habla tanto y que además ahora tenemos que profundizar en ese tema. Sin entrar mucho, y ahora entramos, Lorenzo, en esto, pero uno ve el growth, uno ve el value, lo que quiera que eso sea, y ve las etiquetas que hay la etiqueta que hay detrás del value y el growth, y eso tiene que ver con el deep value, porque es sin importar casi qué, es per bajo, es muy bajo, que esté barato, y es el Benjamin Graham más puro, es la esencia de Benjamin Graham. Entonces, a uno
pues no sé, a mí no se me escapa que si quiere aspirar a hacer algo a largo plazo de rentabilidad, tiene que picotear ahí, ¿no? Entonces yo creo que el momento ahora es más de esto. Y nuestras carteras ahora tienen más que ver con esto, claro, que antes. Lo cual es curioso porque toda la tendencia del mercado va en la dirección opuesta. Quiero decir, parece ser que ahora se está creando como una gran divergencia en el mercado, ¿no? Entre el growth, este llamado growth, que luego las etiquetas estas son... Sí. A mí no me suelen gustar mucho porque etiquetan una cosa que no sabes muy bien qué hay, porque dentro del growth hay muchas cosas. Hay empresas que quizá estás pagando por ese growth, porque al final de lo que tú estás hablando, yo extraigo que lo importante es el precio. Totalmente. O el precio que pago por el crecimiento, o el precio que pago por algo que está infravalorado y que es deep value porque igual la empresa no funciona bien, pero me la vende muy barata. O si funciona bien, como en el caso de Inditex, ¿a qué precio estoy pagando el crecimiento, ¿no? O a qué precio estoy pagando esa calidad, ¿no? Eso lo que extraigo de ahí. Y claro, estas dos etiquetas a veces se utilizan de una manera muy extraña en el mercado y acaban confundiendo a la gente, ¿no? Pero es verdad que hay una gran divergencia entre, digamos, las empresas de calidad que están subiendo mucho y esas deep value que están ahí muertas y cada vez parece ser. Y luego cuando los mercados caen, todo cae. Y cuando los mercados suben, parece que estas de calidad suben más y las otras se quedan paradas. Entonces, sí, no hay por dónde cogerlo. ¿Qué está pasando? Porque claro, dices, no, es que entonces en las caídas debería estar más protegido y no es el caso. Totalmente. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Porque estas empresas están sufriendo mucho también, las que están infravaloradas, sector de automóvil o muchas, ¿no? ¿Qué crees tú que está pasando en el mercado para que esto se esté sucediendo? Y evidentemente tú estás planteando que eso va a cambiar. ¿Por qué lo crees así? Esta pregunta es buena y peliaguda. O sea, bueno, todas son buenas, esta es muy peliaguda, es muy dura, porque es el santo grial que todos buscamos, ¿no? Para posicionarnos ahí o para Por eso se lo preguntamos a Iván Martín. Claro. Yo santo grial... posicionarnos. El santo grial no lo tengo. No sé ni dónde está. Sí. Es que el mercado necesita una catarsis fuerte, claro. Entonces aquí dices, joder, pues ya apaga y vámonos. El mercado necesita purgar el exceso, que no lo ha purgado. Ha habido amagos, ha habido intentos, pero no se han consumado. Algunas empresas dentro de este growth o momentum, nosotros le llamamos momentum. Dentro del momentum, pues es las empresas que lo están haciendo bien, tanto en precio como en el fundamental, últimamente más el precio que el fundamental, y se espera que siga siendo así. Eso es el momentum, ¿no? Están en un momento dulce, vaya, ¿no? Y da la casualidad que algunas de estas son growth, algunas son tecnológicas, algunas son de lujo, algunas son farmacéuticas, algunas son de... ¿no? Entonces el momento yo creo que es una buena... Yo creo que la situación de tipos de interés es una parte culpable importante, ¿no? Porque esto hace que el coste de oportunidad, que el coste de oportunidad pase a un segundo. Es que no hay coste de oportunidad. Si el tipo de interés fuera alto, habría un coste de oportunidad, ¿no? Entonces pondría a cada compañía en su lugar. Esto hace que eso y la falta de crecimiento del mundo en general hace que aquello que te prometa crecimiento, aunque hoy no gane ningún euro, pero aquello que te prometa crecimiento, y aquí podemos meter las tecnológicas, o aquellas compañías que te prometen una estabilidad en flujo de caja, podríamos meter aquí las de lujo, se prima mucho. O las Nestlé estas. O las Nestlé. Han subido las Nestlé. Sin si sentido, tú ves el crecimiento de Nestlé, hombre, tampoco que caiga un 20%, pero claro, no justifica. No justifica. O Apple, que publicó recientemente, ha publicado muy bien, pero la subida del año pasado, ese doblar, porque ha doblado prácticamente, es prácticamente todo debido a, como dicen los analistas así de forma muy fina, a un re-rating, y es que el precio ha ido mucho más allá que el fundamental. Su beneficio por acción ha subido algo, pero no el doble, claro. Ha doblado. Es que al final es sentido común y verlo. Entonces, ¿por qué la gente? Es interesante tu pregunta, la respuesta, como ves, no la tengo, por eso estoy elaborándola mucho, pero es interesante hacer las cosas un poco al revés. ¿Por qué la gente sigue comprando Apple? Eso va a seguir pasando. Y otra pregunta. Porque le garantiza no tener sustos y le garantiza, es verdad, la rentabilidad futuro si compro hoy Apple. Hombre, pues yo sé que no voy a estar doblando de aquí a la eternidad.
pero yo pago por no tener sustos como los coches, que mira lo que pasa en los coches, que ahora venden menos. Y eso lo entendemos todos y lo sabemos. La historia es cuando vamos a los precios. No tienen límite, porque el escenario negativo en los coches que no son Tesla, se vende y los precios de esas acciones van mucho más abajo de lo que Fundamental te dice, ¿no? Como es el caso si queréis luego hablamos de casi compañías, todas, ¿no? de casi todas. Entonces, yo creo que, retomo la pregunta e intento responderla. La situación de tipos de interés ahora. Una subida de tipos de interés borraría muchas burbujas. La número uno, la de los bonos, ¿no? Private equity. Algunas empresas en un momentum muy dulce. Yo creo que borraría o eliminaría un poco. La renta variable no es inmune a los tipos de interés. Esto es una relación de coste de oportunidad de libro. Caería el deep value, ¿no? O caería lo que está muy barato. Pero yo justificaría muy mucho, y es lo que espero, y mi cartera está posicionada ahí en parte, a una relación similar al 2000, al 2007, a las Nifty 50 de los años 70, que cuando caen fuertemente, el año, no recuerdo si es 2000 o el 2007, 2007, tengo la duda, un Apple te cayó más de un 60%, un 70%, ¿no? Y otras tantas, una Coca-Cola te cayó un 40 y tantos %, ¿no? Eso fue también en el 2007, pero tú coges estas correcciones y ves que esa parte que ha estado olvidada en ese momento no es inmune, cae, pero empieza a caer ya en menor cantidad o en menor proporción, y luego la recuperación es mucho más vigorosa, ¿no? Ya se ha ido descontando mucho de lo malo antes, ¿no? Tiene que ver eso, perdona Iván, con los tipos de interés y, en mi opinión, no los tipos de interés cero. Al final, cuando tú ya no tienes bonos donde meter dinero, donde lo metes en Nestlé, porque por lo menos te aseguras el dividendo y la seguridad, ¿no? Sí. Para mí, eso es una parte del movimiento que está habiendo, y otra es que los bancos centrales no paran de imprimir dinero. Sí. Y ese dinero tiene que ir a algún sitio. Y ese dinero acaba buscando pues la calidad de estas empresas, que luego además, pues como Microsoft o como Apple, va y publican crecimiento. Y ves los datos de Microsoft y son buenísimos en crecimiento, por ejemplo, en negocios como el cloud y todo esto, ¿no? Entonces, al final, eso también está apoyando que se retroalimenta. Sí. Exacto, que se retroalimenta un poquito. Totalmente. Entonces, parece que la fiesta o el juego de las sillas parará cuando suban los tipos o cuando... O sea, uno no sabe, es que yo creo que todo es interesante hablar de inversiones, pero hasta lo decíamos un poco broma, pero yo creo que sí es serio que esto es el santo grial, un poco que como santo grial pues no se sabe, ¿no? Si está, ya, sí, claro. Es esto, ¿no? Y es donde a ver, no sé si la expresión se pierde el tiempo, pero se dedican muchos esfuerzos, ¿no? A ver el catalizador, a ver cuándo. Uno se puede relajar, y es recomendable porque te va la salud en esto, ¿no? Un poco bajar la tensión y viendo la historia. Históricamente sucede, y a veces sucede por lo que no te esperas, y sucede que lo que está en modo soufflé cae, y lo que está en modo ganga, de verdad, es como un caramelo en la puerta de un colegio, pues, o un billete de 10 euros en el suelo, dura poco. A lo mejor si lo escondes un poco y tal, pues tarda más en encontrarlo, pero en el momento que lo encuentren lo van a coger. En el momento que haya un cambio de tipos de interés o salida de flujos de la gestión pasiva, la gente dirá, oye, ¿por qué no estas compañías que están a PER 5 o PER 6? Y que yo sepa, seguimos necesitando acero, cobre, coches, fertilizantes. Entonces, sucederá, va a suceder, pero no nos tenemos que obcecar, y que no suene a irresponsable decir, bueno, pues ya lo hará. No, el primero que no puede ser responsable soy yo, porque mi patrimonio está invertido en los fondos que yo gestiono y están posicionados ahí, pero yo sé que va a suceder, y cuando suceda va a ocurrir como me sucedió en el 2002 y como me sucedió en el 2008, 2007-2008. Es que va a suceder, y todo esto que ahora no gusta, pues va a gustar. Yo creo que es como ese enfoque de que
en algún momento, dada la etapa del ciclo en el que estamos, se produzca esa reversión a la media. O sea, tiene que producirse esa reversión a la media. Yo creo que estamos en esa fase, ¿no?, en la que efectivamente esa divergencia y los factores que hay alrededor, todos los catalizadores que hay alrededor, están propiciando que en algún momento efectivamente esa reversión a la media venga. Yo quería preguntarte, Iván, porque ¿cuánto crees? O sea, del 2007 más o menos aquí se produjo esta, digamos, generación de datos tan bestial y tenemos el Quake, aquel famoso, muchos fondos con cantidades bajo gestión multimillonarias pues muy sistemáticos, la gestión pasiva, indexados, empiezan a haber incluso inteligencia artificial. Ahora están habiendo muchos fondos que trabajan con estos modelos. ¿Cuánto crees que toda esta otra pata está afectando a que de momento no se haya producido todavía esta reversión a la media y se esté quizás alargando más que en otros periodos previos, donde hemos visto que quizás ha sido más corto ese momento, y parece que ahora es como que aún le sigue costando que veamos esa reversión en algún momento, ¿no?, de esos tipos de valores? Es que estamos un poco en la misma línea, Iván, ¿no?, de lo que estamos diciendo. Es una pata más, el flujo que entra de forma sistemática, ¿no?, lo has explicado bien, en estas estrategias, en esta forma de hacer las cosas de forma autómata, ¿no?, autómata, sin importar qué, pues retroalimenta también toda esta situación. Entonces el cuándo, pues el cuándo y el qué, no son las dos cosas, ¿no?, el cuándo y el qué. Pues no lo sé, es que realmente no lo sé. Yo creo que lo que te voy a responder, claro, es un poco... Pero te voy a responder. No... Ya lo has respondido. Ya lo has respondido. No, es que sucederá. Pero sí que crees que puede eso afectar en la longitud del periodo, o sea, que esté costando más. Es el periodo más largo de la historia. Luego, es el periodo más largo, no sé, son 12, 13 años. Hay un informe que nos hacemos eco de él, que es tiene dos atributos de un mérito dudoso, ¿no? Porque, claro, va en contra del value más puro, ¿no? Y es el periodo de la historia más largo en duración, ¿no?, más de 10 años, y el de mayor divergencia, más de un 40 y tantos %. Entonces, a tu favor está la historia. Entonces, uno puede, la historia, eso tiende a revertir. Entonces, uno también puede decir, pues a lo mejor ahora es diferente. Bueno, pues ahora es diferente, ¿qué quieres que haga? Bueno, se ha dicho en todas las burbujas. Claro, siempre, pero... En todas las burbujas. Pero la mejor terapia es mirar lo que uno tiene en cartera, ¿no?, y mirar lo que no tienes en cartera y por qué no lo tienes. Esa es la terapia que yo hago personalmente. Yo cuando veo que pago 5 o 6 veces en nuestra cartera europea, su EBITDA es un múltiplo de EBITDA, porque todo el mundo habla en EBITDA. Bueno, hablamos en EBITDA. Cotiza un múltiplo de 6 veces. Muy barato. Ya. 6 veces. Ahí hay una amalgama de cosas. Están a 8, están a 4, Claro, claro. hay de todo. Al final, 6 veces. Y con una situación de deuda que la miramos mucho, ¿no?, muy controlada. Va a ser difícil que una compañía, por temas financieros, se nos vaya. Si tú haces un escalado, dices, bueno, pues venga, siguiente nivel, ¿cuál es? Pues la bolsa en general, no sé, un ETF. Pues el ETF de un fondo, de un índice europeo representativo, pues el MSCI Europe o el Stoxx 600, ¿no?, está unas 10 veces el EBITDA. Entonces, a 10 veces es como un poco el dogma, ¿no?, el consensus, que es algo que está ni caro ni barato, está ahí valorado, ¿no?, en la media. Esto. Bien, 10, pues habrá cosas que estén a 12 y otras están a 8. Bueno. Entonces, yo prefiero mi cartera, que está está a menos de 7, pero me da igual, entre 6 y 7, frente a 10. Pero la cosa se pone muy interesante cuando sigues escalando en línea con lo que estamos comentando aquí. Te vas al siguiente nivel de activo. El private equity. El private equity, y tenemos transacciones aquí en España, ¿no? Pastas Gallo, la Universidad Europea, ¿no?, y se han pagado múltiplos. Se han pagado buenos múltiplos, ¿no? Hay mucho dinero yendo. Mucho dinero. Hay artículos que hablan de 14, 15 veces. Pues a mí eso ya me parece con un nivel de apalancamiento agresivo. Si uno sigue escalando y se va a las momentum, quality, growth, tecnología y tal, pues ya aquí ya no hay límite. Aquí ya estaba chequeando Hermès, ¿no?, a las corbatas. Sí. Esto no es Hermès. Pues eso, 40 veces beneficio, 45 veces beneficio, ¿no? Y no es tecnología ni es corbatas.
tienes esa parte de mercado, esa parte de momentum que está, aquí está, lo que quieras, a 20 veces el EBITDA. Da igual, claro. Pero si quieres seguir escalando y te vas a los bonos y haces un esfuerzo por hacer un múltiplo de EBITDA de un bono, Bueno, te coges el bono a 100 años austriaco, pues esto ¿qué múltiplo tiene? 60, 70, 50 veces. una locura. Entonces, claro, ahí ya entonces dices, mira, voy a dejar de pensar en el qué será el catalizador y cuándo, porque yo sé que estando aquí en esta parte de abajo, Cuando venga Estoy seguro, estoy tranquilo. estoy bien, es que estoy bien. Y de las 30 y tantos valores, pues a lo mejor en 2 o 3 igual me he metido la pata. No, El otro día... no he respondido del todo, pero yo te explico cómo Tú- me ordeno mentalmente. Claro, claro. No, de hecho, es una respuesta... en mi caso, por ejemplo, es la respuesta que más me gusta, probablemente, porque, claro, es un debate que sucede continuamente y, claro, luego ver que tu opinión está, o la mía, mejor dicho, que pienso parecido a ti, pues, claro, reafirma un poco el que efectivamente que es una cuestión de paciencia y de saber estar en el lado más seguro, probablemente, ¿no? O sea, hoy por hoy, si barajamos todos estos términos como múltiplos de seguridad, estaríamos en el más seguro, Sí, en tu cartera estaría la más segura. Una buena definición lo del tema de seguridad. Ya, un pequeño... ¿Sabes qué ayuda mucho? Estamos hablando de números, de valoración, y hay que ser racional, sobre todo. Si algo nos enseña esta profesión, yo creo que todas en general tienes que ser racional, eso no lo puedes olvidar. A mí me ayuda mucho haberlo vivido. Ajá. Hombre, claro, Haberlo vivido, porque yo no, ahora no quiere decir que sea un robot y que me siente múltiplo bajo, lo compro y me da igual. Uno también lo sufre, se cuestiona si se ha equivocado, por tener lo que tenemos, por no comprar lo que sube, pero esas sensaciones no son agradables, tampoco que estés ahí sufriendo y dando por las esquinas, pero te hace pensar y te hace cuestionarte todos los días, especialmente cuando tienes un mes como el de enero, donde fondos como el nuestro pues no lo hacen bien y tienes un Tesla que te vale todo lo que vale todos los coches cotizados en el mundo. Entonces eso mentalmente es un reto, por no decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, claro, entonces yo me relajo, pienso y tiro experiencias pasadas. Y me ocurrió en momentos, lo que he dicho antes, ¿no? En el 2006-2007 y muy especialmente, a mí me recuerda sobre todo el 2000-2002. Me recuerda Sí, porque hay mucha a esa situación. Me recuerda mismo... mucho. Las Nifty 50 no lo viví, obviamente. Yo estaba ahí en proyecto de nacer. Pero he leído mucho. Y es que las similitudes son aún mayores. Y hay escritos y cosas súper interesantes que podrían estar firmados a día de hoy. A día de hoy. Pero bueno. Yo te voy a preguntar, cambiando de tercio, el otro día estábamos hablando con Jeff Grant, que ha escrito un libro espectacular sobre el activismo en Estados Unidos y es profesor de la Columbia, y nos decía, él gestiona un hedge fund, nos decía que él, pues como mucho, quizá encuentra 3 o 4 buenas oportunidades a lo largo de un año. ¿Cuántas oportunidades, cuántas empresas, y hablamos ya de empresas, de empresarios, de lo que tú hablabas antes, de lo que te apasiona, ¿no? Que es encontrar esos negocios. ¿Cuántas empresas, cuántas de esas oportunidades encuentra Iván Martín en un año? ¿Cuántas estudias? ¿Cómo te acercas a ellas? ¿Cómo las encuentras? Pues, a ver, analizar, o sea, te hablo desde el lado de cómo lo tenemos organizado, ¿no? Cómo tengo yo organizado el tema de la búsqueda de ideas y... que tiene mucho que ver con el momento de mercado, ¿no? Claro, el momento de mercado ahora es el que es, ya hemos hablado bastante sobre, como hemos hablado generosamente, el momento de mercado. Ahora hay muchas ideas en la parte de empresas baratas. Nuestro estilo es dedicarle mucho tiempo al análisis. El análisis es nuestro, es una particularidad que tenemos en Magallanes, y es que nosotros nos elaboramos nuestro propio análisis y consume tiempo. Nuestra capacidad de análisis va en relación a nuestro horizonte temporal. Nuestro horizonte temporal es de muy largo plazo, nuestra rotación es bajísima. La rotación que hemos tenido el año pasado ha sido la más baja desde que empezamos, no ha llegado al 10%. Y nombres nuevos es que ha habido 1 o 2. Entonces, la necesidad de generar ideas no es tan imperiosa como la de los fondos que están rotando todos los días la cartera. Nosotros normalmente analizamos en profundidad unas 15 compañías al año. Y de esas 15 compañías,
Fijaos, el año pasado entró una. Sí, O sea, coges 15 ideas y de esas igual te quedas una, dos o yendo las que directamente, lo que se destila de aquí es que el trabajo de análisis, de inversión, de gestión, tiene mucho que ver con el descartar qué no quieres, con el encontrar el Inditex de hace 30 años, ¿no? Porque no sabes que te lo vas a encontrar, Claro. pero sí sabes lo que no quieres. Que en relación a esto, Iván, porque es un tema muy interesante, si tiramos de lo que decía Buffett al principio, con aquello de coger el manual de Moody's y ir viendo con la fórmula de Graham, tachando las que no le cumplían, claro, de alguna manera, pues un montón de acciones las reducía en unas cuantas. Tú has comentado que tenéis unas 15 ideas que analizar en profundidad para llegar a 15 de miles. Sí. Ese filtrado inicial, sí, ¿qué cosas básicas descartas y cómo lo haces? Si utilizas algún screen para descartar una... Ese punto es súper interesante, porque, claro, dice mucho de cómo te aproximas a las inversiones y también alivias determinadas inquietudes de no llegar, ¿no? De necesito saber todo el mundo, el famoso embudo este, ¿no? Claro. Aquí todo, luego cae, luego analizo y luego destilo la Inditex. Eso no funciona así. Yo me di cuenta que no funcionaba así en mis puestos anteriores. Donde y fue por una nueva responsabilidad que tomé, y era, en lugar de gestionar, o además de gestionar el fondo español, porque yo me inicié gestionando un fondo de bolsa española, eso fue la época de Aviva, me cayó el encargo de gestionar un fondo europeo. Entonces yo me hice esta pregunta. Dije, coño, claro, en España cotiza lo que cotiza. Sí, es que esto no hace falta... lo estoy banalizando, no quiero que parezca esto, pero es que con 10 años que lleves gestionando España, con 40, 50 empresas invertibles, tienes que ser muy vago, muy torpe o muy ciego para no darte cuenta, aunque solo leyendo la prensa diaria. Entonces, aquí hay un conocimiento natural, ¿no? Una ventaja competitiva natural por estar aquí. Claro. Entonces, es muy fácil, ¿no? O sea, me hacía muy fácil, pero claro, cuando digo el universo europeo, para empezar, ¿qué es Europa, no? Europa incluyendo Europa del Este, Europa, como dicen los manuales, la Unión Europea. Entonces te surgen dudas, ¿no? Y la intuición te dice, haz un screening, ¿no? Que es como lo hace prácticamente todo el mundo. Entonces yo hacía mis screening y herramientas hay muchas y cada vez más, a cuál mejor, un Bloomberg, un FactSet, bueno, hay 1000. Entonces tienes que o sea, no, esto no puedes caer en el tema de hacerlo autómata, ¿no? Que trabaje por ti. Porque si no vas a acabar con la misma cartera que el fondo value de al lado, el de arriba, el otro. Claro. Pues yo me di cuenta que cuando hice un screening para Europa, value al estilo muy tradicional, pues me salía una cartera muy parecida a otros fondos, claro. Value, y yo decía, madre mía, ¿y esto? Me di cuenta que no me funcionaba. A mí no me funcionaba, porque no iba con mi forma de ser, de ir directamente al negocio que funciona, a la observación, que tiene casi un poco que ver con esa accidentalidad que decíamos antes. Dejarte llevar por la accidentalidad. Por lo que leo, por lo que percibo, por lo que me han dicho, por esta empresa me habla de esta otra empresa. Entonces aquí puede resultar, pero ahí te dejas muchos flecos. Sí, bueno, pues seguramente, pero a lo mejor el screening, si no lo haces bien, te puede introducir muchos errores. Claro. Porque es exclusivamente numérico. Es hacerlo un poco al revés. Entonces, la selección de valores, yendo directamente en el fondo europeo, lo hacemos de esta manera que, claro, en inglés se llama opportunistic, que opportunistic tiene una connotación en el mundo anglosajón de oportunística positivamente. Aquí en español oportunístico puede ser como a ver lo que pasa. Aprovecharte de una situación. Opportunistic es que tú estás con todos tus sentidos abiertos, que tú estás en este mundo, que tú lees, que tú estás expuesto y que tú observas. Entonces tú observas qué tendencias van mejor, cuáles van peor. Tú ves qué productos y servicios que consumes funcionan y no funcionan y los investigas. Tú ves qué transacciones ha habido en el mercado, qué múltiplos han pagado, y entonces vas a ver qué cotiza y qué está a múltiplos muy por debajo. Eso es lo que hacemos. Esa es
uno de los intangibles más bonitos y poderosos o diferenciales que tenemos en Magallanes, la forma de llegar a esas ideas. Y somos conscientes que no abarcamos todo para destilar, porque yo creo personalmente que no funciona. Funciona más acertando un poco más el tiro a priori. Ajá. Nivel 1. Nivel 2, ¿cómo lo depuramos? Vamos un poco más a lo numérico. Oye, hay líneas rojas. Lo preguntabas, ahora ya no. ¿Qué métricas o qué cosas miramos, ¿no? Pues una situación de deuda peligrosa, abultada, que pues eso no lo evitamos. Valoración, por supuesto, claro, una valoración muy excesiva, pues la evitamos. El temas de gobierno corporativo, de equipos directivos, pues miramos de dónde vienen. Eso nos ha evitado o nos ha ahorrado el invertir en algunas compañías. Es que otro día la hablamos, entonces pues la tengo muy fresca. Día. Nosotros empezamos a mirar Día, pero cuando observamos que el director financiero, que es la persona con responsabilidades similares, sale de Abengoa con acusaciones, y pues vemos ahí que, hombre, no tiene por qué repetir las mismas cosas que pasaron en Abengoa, pero las credenciales no son las mejores. No son las mejores. Y ahora resulta que está imputado, ¿no? Claro. Leía en prensa, por eso lo hablábamos, porque está imputado junto con el consejero delegado Ricardo Currás y esta persona. Entonces, cuando esta persona entra de la noche a la mañana y tiene responsabilidades en la dirección financiera además, pues no seguimos mirando Día. No es que digamos, bueno, esto aquí hay una mancha, pero vamos a mirar porque está muy barata. Claro. Pues Ya ahí, fuera. Checklist no cumple. Eso es un ejemplo, ¿no? Hay determinados, y este checklist es que se llama checklist, es que lo chequeamos. Y lo hemos desarrollado no de ningún manual. O sea, es que por experiencia, por habernos dado batacazos y cosas. Aprendizaje, claro. Sí, aprendizaje. Hay una... Perdón. Bueno, sea pregunta porque tenemos que ir ya terminando. Vale, pues con esta termino esta parte. Vale. Era... mira, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención de tu cartera es la parte que tiene que ver con que efectivamente son empresas muy infravaloradas, pero a la vez generan altos retornos muy por encima del coste de capital. O sea, en realidad esa idea que comentabas al principio, que me ha encantado, porque es verdad que tienes una parte muy value y otra parte buscando empresas generadoras de valor a futuro, ¿no? Y esto lo veo en un sector que es complejo, que es el automovilístico, empresas como Porsche o como Renault, que efectivamente están en ese escenario, están muy baratas, pero por otro lado tienen altos retornos muy por encima del coste de capital. Esa idea es apasionante, es una manera de buscar esa pincelada de growth en un sector como, o sea, en un momento como el que nos encontramos, en empresas infravaloradas. Sí, esa es una buena observación. Efectivamente, nosotros, y tiene que ver, al final todo tiene que ver lo que estamos hablando aquí, pero tiene mucho que ver con lo que decíamos al principio de tú eres deep value, tú eres... Nosotros, con sentido común, tenemos una predilección por lo barato, si eso se llama deep value, fenomenal, pero no por eso vamos a renunciar a tener rentabilidad y cosas, ¿no? Y eso se tiene en esa parte de la cartera que tenemos de múltiplos muy bajos. El sector automovilístico está ahí, el sector de algunos fertilizantes está ahí también. Son múltiplos ridículos. Alguna empresa petrolera, tenemos una empresa de petróleo, tiene retornos formidables. Por el negocio, por la rentabilidad, pero muy especialmente, y a esto le dedicamos mucho tiempo, en una de las cartas le dediqué tiempo a intentar entender esto, que pasa un poco desapercibido. Porque el retorno, una cosa es el retorno del capital empleado y otra cosa es el retorno del capital que tú inviertes. Si tienes un capital empleado de 100, ¿no?, y retornas 20, pues tienes un retorno del 20%. Pero si el mercado no reconoce esos 100 y te penaliza y cotizas a la mitad de tu precio-valor en libros, bueno, lo estoy reduciendo todo a lo simple, en lugar de pagar 100, pagas 50, el retorno no es un 20, es un 40. Claro, entonces, es el retorno sobre el capital que uno invierte, es el que se lleva. Entonces, hay una oportunidad muy buena para apalancarte en este sentido, apalancarte no por deuda, apalancarte aprovechando que compras barato un ROCE, ¿no? Un ROCE que puede ser un 7, un 8, un 9% para una compañía intensiva en capital, no está mal, pero lo puedes doblar. Claro. Si pagas la mitad por los activos. Lo estás doblando, claro.
Esa fue nuestra tesis en Inditex también. Ajá. Claro, es una manera efectivamente de... Bueno, Iván, tenemos que parar aquí esta súper entrevista que para nosotros duraría muchísimo más. Yo estoy muy a gusto también. Yo voy a riesgo de equivocarme, quiero resumir un poco lo que has dicho en varias cosas que creo que resumen esta historia. Me parece que es la superación de los números, porque yo de todo lo que has dicho me encantaría que resumieran la superación de los números, estar alerta y activo, pero dejarte llevar por lo que viene, ¿no? Que quizás como has explicado tu proceso vital y también como has explicado tu proceso de inversión, ¿no? Y me ha gustado mucho porque es una como superación solo de los números, porque no te lo dicen todo. Sí. Pero estar atento con todo, activamente, a lo que va viniendo. Una buena síntesis, sí. Muchísimas gracias por esta entrevista y esperamos contar contigo en nuevos programas. Claro que sí, muchas gracias. 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 Por ver este nuevo Casting Strategies. No os olvidéis suscribiros al canal. Si os ha gustado, compartirlo en redes y espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros con esta entrevista con Iván. Gracias.